Hola mis queridos compañeros de viaje, buscadores de la verdad. Esta es la segunda parte del tema de ayer, que es el capítulo 25, la evolución de la historia. Ayer hablamos de una fábula, amaos los unos a los otros como yo os amo, en un pueblecito de pescadores lejano del centro de la vorágine de Brasil, de la sociedad, y ahí habréis comprendido lo que se quiere decir. No obstante, como es un tema muy largo, lo voy a partir en varias lecturas, y esta es la segunda. Empezamos. Esta fábula muestra cómo el amor es capaz de vencer, pero el problema del ama a tu prójimo es mucho más vasto y se nos presenta también bajo otros aspectos. Amar al prójimo significa unificar los ánimos, superando en la comprensión recíproca las divergencias y luchas de todos los campos. Significa pacificación. Y la estudiaremos ahora en dos aspectos, o sea, pacificación en el terreno religioso y pacificación en el terreno práctico de la producción y distribución económica en la sociedad moderna. Así que comencemos por el primer aspecto. Dijimos al principio que no necesitábamos nuevas religiones ni hacer prosélitos en favor de una condenando a la otra, creando de esta forma cada vez mayores enemistades, sino que necesitamos volver buenos y honestos a los hombres de todas las religiones. Desenvolvamos el primer concepto y seguidamente desenvolveremos la segunda parte de ese tema. Mirad, desgraciadamente las rivalidades en el terreno religioso fueron y son todavía siempre grandes. Justamente ahí, donde por más que acercarse a Dios debería ser mayor el amor al prójimo, entre tanto, la finalidad de cualquier religión debería ser siempre la de pacificar y unificar. Cualquier religión que no trabaje en este sentido puede considerarse irreligiosa y realmente contraria a la religión. Pero desgraciadamente, ellas trabajan justamente en este sentido exclusivista de grupo, en el sentido centralizador e imperialista, con espíritu de expansionismo dominador y proselitismo. Esta es la naturaleza del hombre en su fase actual de evolución, y él no sabe comportarse diferente en ningún campo. La comprensión recíproca, la colaboración, la organización de la colectividad social son todavía para ellos conceptos inalcanzables. Todavía es guiado por el instinto gregario, por el cual él solo sabe hacer alianzas de grupo, fortificándose en ellas para condenar y procurar eliminar a todos los otros grupos que no sean el de él. La humanidad vive en todos los campos, aún en el religioso, en un régimen de luchas, y cualquier orden solo es concebible como resultado de una disciplina impuesta por alguien más fuerte, y así es el vencedor. De ahí las mismas cualidades propias del hombre en todas las religiones: absolutismo, dogmatismo, fariseísmo, proselitismo, imperialismo, etc. Es la naturaleza egocéntrica del ser humano que lo lleva a ser tal en todas sus manifestaciones y a concebir también a las religiones como una potencia que crece por centralización y por un expansionismo centralizador. Es por eso que los diferentes puntos de vista de nuestras verdades relativas y progresivas son tomadas como verdades absolutas hasta en las religiones que en sus palabras dicen lo contrario. Este es el estado de hecho. La tesis que sustenté en 1951 en mi primera llegada a Brasil y que ya había sustentado en Europa fue la imparcialidad y universalidad. Permanecía ella igualmente fiel delante de esta o aquella religión, pero todos o todas mostraron la misma voluntad de enclaustrarme y encerrarme en su propio grupo, imponiéndome una voluntad ya hecha, que excluye cualquier investigación y condena toda tentativa de progreso y perfeccionamiento. Pero no todos pueden apenas aceptar y dormir solamente para proveer material a fin de engrosar sus filas. No hay duda
de que todas las iglesias quieren ser universales, pero solo en sentido imperialista. Todas quieren unificar, pero bajo su propio dominio. No fue en este sentido que comprendí la universalidad. No la entendí en el sentido de un partido religioso que se expande tanto que conquista todo. Al contrario, universalidad debe entenderse en el sentido de imparcialidad para llegar no a la sumisión, sino a la convivencia libre, fruto de la comprensión. Y comprensión es más que tolerancia, pues esta se sobreentiende siempre la propia supremacía que tolera, es decir, se digna permitir. Comprensión significa recíproca integración de los varios aspectos en lo relativo humano para poder así unidos aproximarse cada vez más a lo absoluto. Es una confraternización de todos los fieles, de todas las religiones delante del mismo Dios, igualmente adorado por todos. La identidad de la meta hacia la cual todas convergen debería unirlas en vez de dividirlas. Ahora, este espíritu de divisionismo y de exclusivismo y la lucha que de allí deriva representan los instintos propios de un plano biológico atrasado que el progreso espiritual del mundo se apresura a liquidar. También en el terreno religioso, la evolución llevará cada vez más hacia la unificación, dado que esta es la dirección en que camina la evolución. Se trata de una maduración biológica que penetrará todos los campos, también el religioso, porque es una maduración de alma humana, partiendo del actual sistema de roces entre egocentrismo que no se conocen el uno al otro. Se llegará a la cooperación de los individuos transformados en una unidad orgánica en la sociedad humana. Esta dislocación fundamental de un plano evolutivo llevará a una transformación también en el modo de comprender las religiones. Como reacción natural al actual rebajamiento de la onda histórica expresada por el materialismo que domina hoy al mundo, se llegará por medio de la reacción a un inevitable complementario despertar espiritual. Esto forzará al hombre a sentir siempre más en las religiones su sustancia espiritual, dando cada vez menos importancia a las formas exteriores, que hoy tienen un valor mayor. Perteneciendo a la materia, ellas representan lo que divide al paso que su sustancia, siendo espiritual, representa lo que une. Será el fenómeno biológico de ese espiritualizarse de todo el ser humano, será ese subir de las apariencias a la esencia interior de las religiones lo que hará comprender su sustancial unidad. Y el ser humano comprenderá cuán absurdo o algo peor es el litigar, condenar y hasta perseguir en nombre de Dios del mismo Dios. El pasado naturalmente es separatista, pero el futuro solo puede ser y puede traer unificación. Hoy, en cambio, ¿qué sucede? El dogmatismo no es una cualidad de determinada religión, sino del hombre, y puede aparecer en todas las religiones cuando aparezca en ellas un individuo que se ha llevado al absolutismo por su temperamento. El mayor error es considerar como un error a todo lo que está fuera del propio grupo. La mayor herejía es considerar como heréticos a todos los que piensan diferente. El mayor pecado es no respetar las conciencias ajenas. La verdad es algo en continua evolución y no puede detenerse en el camino. Las verdades envejecen y se renuevan como sucede con todas las cosas. Esto no quiere decir destruir. Renovándose, la vida no se destruye, sino que rejuvenece. No hay duda de que el patrimonio de las verdades adquiridas deben ser conservado y cada religión ha de conservar el suyo, pero debe respetar también aquel que las otras religiones han de conservar. Y precisa no sofocar el desenvolvimiento y el perfeccionamiento de estas verdades. No debe, a fuerza de conservarlas, dejarlas cristalizar y morir de vejez. En la economía de las religiones también son necesarios los pioneros, los cuales, condenados por los ortodoxos
asumen sobre sí la tarea de hacerlas avanzar, tarea que ellos han de realizar a su riesgo y peligro, al paso que los otros pueden reposar seguros y tranquilos en las posiciones que los otros conquistaron. No es a esto, sin duda, que la vida confía las funciones de hacer progresar. De estos pioneros, Cristo fue el mayor ejemplo. Fue él el primer rebelde a la ortodoxia del pasado, el innovador que tenía que llevar el viejo hasta el Nuevo Testamento, no destruyendo, sino continuando, perfeccionando y desenvolviendo en formas más adaptadas a la maduración del hombre. Sin Cristo, juzgado como blasfemo por las autoridades, estaríamos aún en las viejas concepciones mosaicas. En estas maduraciones debe siempre ser inducida la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre los conservadores y los innovadores, entre los ortodoxos y los declarados herejes. Cristo, delante de la religión hebrea, fue el mayor hereje y por eso fue condenado a muerte. En la evolución religiosa sucede lo mismo. Mejor dicho, en la evolución religiosa sucede la misma cosa que se verifica en la evolución política. Los poderes constituidos resisten a lo nuevo para no perder las posiciones conquistadas. Esto hasta que sobrevenga una revolución que lance ideas más avanzadas y venciendo las fije después en nuevas instituciones defendidas por otros poderes constituidos. Y así todo camina. Por medio del contraste, de las luchas, de acuerdo con el ejemplo de Cristo, podemos también creer que a los cristianos no ortodoxos, que naturalmente son condenados, pueden haber sido confiadas en algunos casos la misma misión que Cristo tuvo delante del judaísmo, o sea, la de forzarlo a dar un paso hacia el frente, sin el cual aquella religión habría permanecido encerrada en las viejas fórmulas, sin evolución ulterior. Y podemos creer también que para un cristianismo de mañana, nuevo, pero verdadero y espiritual, trabajen y produzcan más aquellos pioneros condenados que los conservadores y perfectos ortodoxos. Y quién sabe si tengan confiada a Dios, justamente a estos pioneros, la dura y peligrosa tarea de realizar este progreso, de modo que el mismo catolicismo, cuando estuviesen maduros los tiempos y una reforma fuese indispensable, ya encuentre en hecho un plano que no se improvisa, una doctrina más evolucionada para espiritualizarse a fin de tornarse con las otras religiones afines el verdadero cristianismo, es decir, aquellas religiones de sustancia que fue concebida por Cristo y a la cual aún no hemos llegado. Él dijo: amaos los unos a los otros y no condenaos los unos a los otros en mi nombre. Esta fusión de ánimos en el terreno religioso es uno de los mayores aspectos de aquel amor evangélico que es la síntesis de la enseñanza de Cristo. Bien, y hasta aquí el tema de hoy. Mañana os seguiré con este tema, que es muy importante. Sabed que indiscutiblemente la religión de los cristianos es una, pero encabezados por el Vaticano son inamovibles, son sus conceptos clásicos que tienen allí, no quieren evolucionar, solamente evolucionan para su ego, su egocentrismo, que no quiere decir que sea la de Dios. Es verdad que el Papa Francisco quiere la unificación y ha tirado alguna pullita por ahí, pero hagamos la unificación sin deseo de centralizar esa unificación. Unificamos criterios, unificamos sentimientos, unifiquemos dogmas en conjunto, cada uno en lo suyo, pero todos juntos, porque el Padre, nos guste o no, es el mismo. Dios es el mismo para todos, somos hermanos, hijos míos. Aquí lo que ha proliferado
a través de la maldad es la división. Es lo que yo os contaba cuando se constituyó la Torre de Babel. Bueno, la torre, yo no sé si fue verdad o fue mentira, pero no lo sé. Pero sé que ahí todo el mundo intentaban hacer una torre que llegara hasta el cielo, y en la mitad de ellos empezaron a cambiar los idiomas y los entendimientos, y se produjo lo que se produjo, a tomar por saco. No hubo torre y cada uno hablaba en idiomas diferentes. Pues este es el proceso. Divide y vencerás, porque fue la única manera de dejar que se hiciera esa torre tan absolutamente absurda. Pues ya estamos. También lo practicaba César con su ejército romano. Divide y vinci, divide y vencerás. Pues aquí están haciendo lo mismo. Religiones, divide, criterios, grupos, por aquí, por allá, y la maldad va a vencer. Pero ya ha llegado el momento de aclarar esto, de comprenderlo y ver que nos estaban metiendo en un callejón sin salida, y ahora tiramos hacia arriba porque vemos la luz y es ahí donde vamos. Compañeros, hasta mañana, que os seguiré con esa historia. Hasta luego.